Hola, soy Joaquín y esto es Podcast Sinfónico, Música y Café. Hola a todos, bienvenidos a este quinto episodio de nuestro Podcast Sinfónico, Música y Café. De paso, y para empezar con bien, quiero darles muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos y acompañándonos otra vez. Bueno, el día de hoy pues tuvimos unos pequeños problemas con el viejo Diose, no nos va a poder acompañar hoy, así que yo me voy a encargar de que ustedes disfruten al máximo y entiendan este bello tema que traigo hoy para ustedes. Como lo mencioné el fin de semana pasado, no estamos cerrados a hacer diferentes capítulos, así que hoy quiero presentarles lo que es la segunda parte del tema que empezamos a tratar la semana pasada. Hoy lo llamamos sonidos y sus usos y gustos. ¿Por qué esto así? Porque sencillamente vemos una cantidad, un número incontable de sonidos y todos los usos distintos que se le pueden dar a cada uno de ellos dependiendo del gusto del autor o del consumidor también, como lo vamos a ver. Pero bueno, hoy vamos a empezar por la música clásica. La música clásica es una corriente musical que casa principalmente en la música producida o basada en las tradiciones litúrgicas o seculares de Occidente. Volvemos a lo que mencionamos en el podcast anterior, la música litúrgica, la música de iglesia. Un tema bastante completo que es donde vienen la mayoría de las composiciones que conocemos hoy en día de los ritmos musicales, vienen con una base de la música litúrgica, porque eso era lo que se consumía en esa época. Bueno, esta música principalmente de Europa Occidental abarca un periodo de tiempo que aproximadamente del siglo XI a la actualidad, aunque pues esta definición no es aplicable a la música realizada en el siglo XX, a pesar de que presentan pues las mismas características. Las principales del género fueron codificadas principalmente entre 1550 y 1900, que es habitualmente considerado como el periodo característico de la producción de la música clásica. Bueno, demasiados datos, mucha información. Este periodo nosotros lo tomamos como referente a la hora de hablar de música clásica porque fue donde se realizaron los mayores avances, donde se plantearon estilos, se mejoraron cosas, pero más que todo se presenta la evolución. A continuación pues quiero explicarles un poquito, porque hoy vamos a tratar tres periodos. Vamos a tratar la música antigua o medieval, la música renacentista y la música barroca. Música antigua o medieval, ¿a qué les suena esto? La música medieval, o sea, comprende toda la música europea compuesta durante el periodo de la Edad Media. Esto es aproximadamente entre la caída del Imperio Romano de Occidente, que fue en 476, el año 476, y el siglo XV, cuya música pues ya suele clasificarse como propia. La música medieval fue escrita ligada particularmente a la iglesia y a las instituciones eclesiásticas como monasterios. Pero bueno, ¿por qué tomamos en cuenta que la música es tan importante en esta época? Porque desde sus inicios, la liturgia cristiana y su música estuvieron marcadas por el origen en la tradición judía. Los cantos de sinagogas, que después de eso pues se vino a sumarse la influencia griega y romana, ¿no? Incluidas su teoría musical y su filosofía, porque eran
eran civilizaciones mucho más avanzadas en ese tema, en ese contexto. La historiografía musical medieval suele clasificar la música en tres grandes repertorios. Obviamente dentro de cada uno de ellos hay, como lo llamamos nosotros, subgéneros, como lo tocábamos en el capítulo anterior, que por cierto si no lo han visto les recomiendo y les recuerdo que aquí abajo en la descripción estamos dejando pues el link de nuestras redes sociales también para que vayan a seguirnos y pues el link del capítulo anterior. Bueno, el canto religioso o canto llano o monofonía popularmente lo denominan como los cantos gregorianos, con gran diferencia del repertorio medieval, más antiguo y extenso. O sea, se incluye en la mayoría de la música litúrgica cristiana de la época que se conserva hoy en día. Es música estrictamente vocal, de ritmo libre, texto latino y escrito a una sola voz. Que pues esto es lo que nos dice la monofonía, ¿no? Una sola voz. ¿Por qué dice estrictamente vocal y de ritmo libre? Bueno, algo en lo que se basaban para componer en este tipo de composición libre era basada en lo que quería en parte también el artista que interpretaba estos cantos, ¿no? A él le pasaban el texto y él decidía cómo cantarlo, sin acompañamiento musical, era solamente la voz. Y así hoy en día pues todavía se sigue usando este tipo de cantos para los diferentes rituales de la iglesia. Después se vino a conocer la música profana, de escritura también monódica y vocal. Fue creada más en un ambiente aristocrático y contextos en una lengua de editores de este tipo de obras eran llamados trovadores. Su temática, aunque suele ser amorosa y su escritura es semejante a la del canto gregoriano, era interpretada con acompañamiento instrumental y un compás definido. Así como para los que no tienen tan claro este tipo de conceptos, pues les quiero explicar un poco con acompañamiento instrumental. ¿A qué vamos? ¿No? Ya empezamos a jugar un poco con la armonía y nos damos cuenta que los factores que fueron apareciendo en ese momento de una forma tan pequeña, tan sencilla, son cosas que vamos a ver en los siguientes periodos que vamos a tratar a continuación. El siguiente tipo de canto que surgió en esa época fue la polifonía. Es música escrita a varias voces y que surge por la evolución de las demás durante la Baja Edad Media, primero religiosamente hablando y posteriormente también en lo profano. Polifonía, poli de varios. Nos damos cuenta que ya empezamos a incorporar la armonía que se vio en la música profana con el acompañamiento musical, ya lo empezamos a tomar en las voces, ¿sí? Ya vemos un trabajo vocal con diferentes voces y notamos que cada una de ellas tiene una importancia en particular. Así una vaya por encima de la otra en volumen, todas son importantes por todo lo que representan, ¿sí? O sea, la dureza de las condiciones de vida en ese momento y el monopolio de la cultura. Los repertorios musicales escritos en esa época eran muy escasos. Durante los primeros siglos y exclusivamente religiosos hasta finales del siglo XI, la función esencial de la música era la alabanza divina. No se usaba para otras cosas. O sea, realmente era demasiado exclusiva la música que se tomaba en ese entonces. El siguiente periodo que vamos a analizar es el periodo de la música renacentista. Este viene del 1400 hasta el 1600 aproximadamente. Música renacentista. La música del Renacimiento es la música antigua europea escrita durante el Renacimiento, como lo menciona pues su título. Que podemos darnos cuenta que ya empieza a tomar características de la música que ya mencionamos, como es la textura polifónica,
y empiezan a surgir las leyes del contrapunto. ¿Qué es el contrapunto? El contrapunto es una técnica de improvisación y composición que evalúa la relación existente entre dos o más voces independientes, con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico. El contrapunto, como lo mencionaba, busca hallar la relación perfecta entre dos voces que llevan un juego entre ellas, tratando de expresar en su melodía, aunque sean distintas, cada una lleva un mensaje, como una pequeña conversación. Aquí abajo estaré dejando unas pequeñas de ellas para que puedan escucharlas cuando terminemos el capítulo. El estilo de esta música se caracteriza por una sonoridad suave, que ya empieza a tomar un poco más de cosas de la armonía y todo eso, pero algo que marca bastante es el aumento progresivo del número de voces. Como lo mencioné antes, todas con importancia al full, o sea, y regidas por las reglas del contrapunto que pues ya mencioné, ¿no? Que es la independencia de las voces, cada uno cuenta su propia historia, la preparación y la resolución, el uso de diferentes intervalos en este tipo de obras. El prototipo de obra que vemos en esta época es vocal, de textura polifónica y normalmente es imitativa, escrita para entre 3 y 6 voces. Imitativa porque normalmente vemos algo que se toma, y es que hay un motivo principal y con el tiempo se van haciendo cambios en ese motivo y se va cambiando la melodía, la armonía incluso, y nos dan resultados totalmente distintos. En este momento existían ya dos composiciones principales para esta época. Misa de Cantus Firmus, que es donde el autor toma una melodía preexistente que bien puede proceder del canto llano, que era conocido también como música gregoriana, o incluso lo podían sacar de alguna canción profana, incluso popular, y donde ya nos damos cuenta que empieza a jugar con las diferentes voces. Y bueno, creo que no hay más que agregar sobre este tema. El motete renacentista era una pieza polifónica y de texto sacro, y en latín, ¿no? Tenía una continua textura imitativa de voces, pues de igual importancia, obviamente, como ya lo mencionamos, con frases imbricadas. Normalmente era muy usado en la escuela veneciana los policorales para 8 e incluso llegaron a ser para 12 voces. También ya después vino a surgir la música vocal profana, también hubo en esa época. Pero bueno, la mayoría de las cosas, de las formas más peculiares para reconocer en cada país, fue en Italia la villanela, la frotola y el madrigal. En España el romance, la ensalada y el villancico. Y en Francia, pues una vez superadas las formas fijas medievales aún vigentes, ¿no? Pues porque ya ahí es más que todo donde surge el rondó y la balada, se creó la peculiar chanson, que es la polifónica parisina. En Inglaterra se emitió el estilo madrigalístico italiano, apareciendo hacia 1600 la canción con Iaud Isabelina. Pero bueno, en este tema logramos llegar con este paso de historia. Llegamos a una de mis épocas, mi época favorita. O sea, realmente es la época de la música clásica con la que más estoy relacionado y que me ha traído personalmente muchos buenos momentos, muchos bonitos momentos, y me acarrea muy bellos recuerdos. La música barroca o música del barroco es el estilo musical europeo relacionado con la época cultural que abarca aproximadamente
desde cuando vimos el nacimiento de la ópera, en torno al 1600, hasta la muerte del gran maestro Johann Sebastian Bach en 1750, que es alguien del que voy a hablar ahorita, que pues les doy un poquito de información sobre esto, ¿no? Otra característica que podemos ver en el surgimiento de este tipo de música barroca fue el uso del bajo continuo. ¿Qué significaba esto? El bajo continuo lo podemos tomar como algo que ha ido poco a poco en la armonía, ¿no? Lo va usando poco a poco para ir llevando a tu oído, aunque la melodía vaya cambiando por la tonalidad, que tu oído vaya ahí, como siempre teniéndolo presente, como la forma en la que se va desarrollando. La barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Entre los músicos del barroco y más destacados encontramos al maestro ya mencionado, Johann Sebastian Bach, George Frederick Händel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, George Philipp Telemann, Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli, Claudio Monteverdi y Henry Purcell. Yo creo que voy a hablar un poco sobre Bach, merece este tiempo. Johann Sebastian Bach nació entre el 21 de marzo y el 31 de marzo de 1685 y murió entre el 17 de julio y el 28 de julio de 1750. Ustedes no lo crean, fue un compositor, organista, clavecinista, violinista y cantor alemán del periodo barroco. O sea, Dios mío, ¿cuántas profesiones tenía este señor? Tuvo una gran fama como organista y clavecinista en toda Europa, porque la técnica con la que contaba y la capacidad de improvisar era tremenda, definitivamente. O sea, era algo inigualable. Quiero en este espacio como comentar una pequeña historia que me comentó mi maestro cuando pues charlábamos un poco de la universidad. Me dijo, ¿sabes yo cómo decidí que quería estudiar violín solamente? O sea, enfocarme en el violín. Yo le dije, no, cuéntame, maestro. Y me contó la historia. Me dijo, director, bueno, ¿para qué estudio dirección musical? Pues ya está Leonard Bernstein, ya están todos esos grandes, ¿yo para qué me voy a meter ahí? O sea, ya ellos están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Para qué me pongo a estudiar composición musical? O sea, ya existe Bach, ya Bach compuso lo que tenía que componer. Yo ya, ¿qué me voy a poner ahí? Comentarles si realmente hoy en día lo que vemos es una mezcla de todos los componentes que se fueron dando en toda esa evolución que venimos viendo en los diferentes cambios del tiempo y todo esto. Él, además de ser considerado la cumbre de la música barroca, pues destaca realmente en ella la profundidad intelectual que se brinda en la obra, su perfección técnica y la belleza artística. Además de lo que se caracterizó también es porque nos damos cuenta que usa y le da un cambio a los estilos nacionales de su época y de lo que se había hablado en el pasado. Bach actualmente es considerado como el último gran maestro del arte del contrapunto. Bueno, claro que hay muchos estudios que dicen que muchas de las composiciones de Bach ni siquiera eran de él. En esa época se daba mucho lo de tener discípulos, se le llamaba en esa época, alumnos con demasiado talento que pudo haber tenido Bach, y finalmente hay estudios que aseguran que él fue aquel que firmó el papel, pero no fue él aquel que lo escribió. Esto pasa igual con pintores, tal vez con los escritores, que
hacen un trabajo demasiado bueno y el maestro es aquel que se lleva el crédito por tener la fama, la y el maestro es aquel que se lleva el crédito por la firma. A veces pues también solía pasar que en esa época se llevaban la obra, se la compraban al estudiante y ellos la hacían famosa porque pues eran ellos, ¿no? Los grandes maestros. Bach fue considerado como el padre, como ya lo mencioné, el maestro del arte del contrapunto y, e hizo muchos avances porque manejaba el contrapunto de una forma distinta. O sea, una cosa como, como que no tiene comparación en su época y que fue inspiración para los demás compositores que hoy en día mucha gente afirma, aunque todo lo que pudo haber pasado y que muchas de las composiciones no sean de él, mucha gente afirma que gracias a Bach conocemos los estilos que tenemos hoy en día, que las composiciones son una forma, las composiciones de ahora son solamente una forma de tratar de sintetizar toda la evolución y todo el cambio que ha habido desde ese momento hasta ahora en una obra. Para aquellos que nos estén escuchando y les dé curiosidad, aquí abajo estaré dejando diferentes links de este tipo de composiciones de las que les estoy mencionando para que tengan y puedan darse el placer de escuchar este tipo de música. Bueno, quiero agregar otra cosita. Usos, tocar el tema. Para esta época, como se pudieron dar cuenta, surgieron más estilos, no solamente era el canto, ya empezó la utilización de instrumentos musicales para realizar diferentes acompañamientos y no solamente eso, ya los arreglos vocales eran incluso tocados, no solamente acompañados por instrumentos musicales. También la composición del maestro Antonio Vivaldi, las estaciones. ¿Por qué meto esto en la carpeta, por decirlo así, de usos en este tema? Porque nos damos cuenta que en el barroco fue donde empezaron a surgir este tipo de clasificaciones. Música, antes era música solamente para iglesia, pero a través del renacentismo y la llegada del barroco, nos damos cuenta que música para bailar, música para iglesia, música de casi todos los estilos en esa época, pero también no hay que dejar atrás que escuchar es una acción de las más hermosas e incluso hay música para ver, pues sí, suena un poco loco, pero te aseguro que no es lo mismo escuchar la grabación en YouTube que estar sentado en la fila justo enfrente del escenario viendo cómo los músicos transmiten todo eso que quería el autor a través de sus cuerpos y no solamente por el sonido, porque la música también es de ver, la música es de sentir, la música es un arte, la música es una alternativa de vida que para los que nos estén escuchando y quieran tomarla como lo que yo planteo, que sigan adelante, que lo tengan en cuenta porque la música es vida y les puede dar un futuro brillante siempre y cuando tengan mucha disciplina y mucha dedicación. Bueno, yo creo que ya es suficiente información por hoy. Lamento no haber podido tener a Diosemiro conmigo este fin de semana. Esperamos que haya sido pues de su agrado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Spotify como Podcast Sinfónico, Música y Café. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos episodios. No olviden ayudarnos a compartir para tratar de llevar más información, esta información a
a diferentes personas, a ampliar nuestros horizontes y llevar este poco de cultura e información a la gente que le interese y que pueda encontrar aquí un momento de relajación y un momento para encontrarse y saber un poco de la historia, de cultura y del arte en general. Bueno, sin más, gracias a todos los que se agendaron, los que nos acompañan semanalmente en este hermoso proyecto. Darles gracias nuevamente, creo que Dios y yo no nos cansaremos de darles gracias, así Él no esté aquí hoy. Estoy seguro que mientras nos está escuchando, está dándoles gracias porque finalmente por ustedes es que seguimos haciendo esto, las pocas personas que nos apoyan realmente. Entonces, gracias a todos, espero que les haya gustado y esto fue Podcast Sinfónico, Música y Café.